Bendito sea nuestro Abacadosh. ¿Cómo está el pueblo de mi amado Adón? Espero de que estén en victoria, de que se encuentren bien, hermanos. Amados Ahinia, Hayot. Vamos a darle inicio a este Sidur, a esta enseñanza del día de hoy por medio de una tefilá, para agradecerle al Abba y específicamente para que Él sea manifestándose por medio de su Ruach HaKodesh en medio nuestro, traiga revelación, traiga entendimiento, traiga sabiduría que usted y yo necesitamos tener para poder comprender las cosas y así poder aplicarlas conforme a su voluntad, propósito y señorío. Abba Kadosh, te damos la bienvenida. Te pido, Abba, que sea usted glorificándose, exaltándose por medio de este Sidur. Trae sabiduría, entendimiento y sobre todo, Señor, esa revelación que necesitamos tener para poder entender, Señor, estos caminos, tu propósito y así poder, Señor, contribuirte a que podamos crecer conforme a la estatura del varón perfecto que necesitamos nuestros amados Ahinia, Hayot y mi persona crecer para poder algún día entrar en tu Malhut. Te pido, Señor, que te lleves toda oposición, que sean tus ángeles apoyándonos por medio de este estudio, esta enseñanza, de que ellos, Señor, sean colocando un receptor conforme a tu voluntad a cada uno de los oyentes y sobre todo, Señor, despeje la atmósfera de cada una de las personas donde ellos se encuentren, Abacados, y puedan recibir tu bendita y hermosa palabra, tu Dabar, quien nos traerá libertad, nos traerá gozo, nos traerá ese shalom que necesitamos tener, sobre todo en estos últimos tiempos. Te damos toda Kabá, toda Rabá, a ti por los siglos de los siglos. Amén, beomen. Bendito sea el Abba. Como la mayoría de ustedes han podido ya notar, el Eterno me ha permitido titular esta enseñanza de esta manera: cambia tu mente o no habrá salvación. Si hay algo que el Eterno está disputando día a día con cada una de las personas que llama y escoge para su reino, hermanos, es que es necesario de que entiendan, como nos enseña el Shelial Kefas, por medio de sus cartas, hermanos, de que usted y yo hemos sido trasladados por la bendita misericordia del Abba, no como dice Isaías 44, porque somos un pueblo mejor que los que están afuera, no, sino porque el Eterno le plació escogernos, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, y le ha placido trasladarnos de el reino de Hasatán a su luz admirable, a su Malhut de los Shamaín, hermanos, para que usted y yo alcancemos la misericordia y la salvación, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, y así poder retomar esta comunión que nuestros padres del ayer, por medio de, digamos en este caso, Adán y Eva, perdimos, hermanos, por la desobediencia, porque desobedecimos al Eterno, desobedecimos el único mandamiento que nos había instituido en el huerto del Edén, hermanos, y esa causa, ese motivo y esa razón nos conllevó a que usted y yo estemos viviendo lo que usted y yo vivimos hoy en día. Entonces, si hay algo que el Eterno está disputando día a día, haciéndonos entender, o por lo menos tratando, hermano, en muchos de nosotros, es que necesitamos cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Porque una cosa es cuando estábamos en el Malhut de Hasatán, hermanos, de Satanás en este caso, y otra cosa es ahora estar en el Malhut de los Shamaín, del Eterno, hermanos. Son dos reinos diferentes que se manejan totalmente distintos, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, con diferentes tipos de mitzvot, estatutos, mandamientos, preceptos, hermanos. Bendito sea el Adón, y por lo tanto usted y yo debemos entender esto. Entonces, si hay algo que nos recalca el Eterno constantemente, día a día, es que, como dice Romanos capítulo 12, hermano, a partir de los versículos 12 en adelante, de que usted y yo tenemos que renovar nuestro entendimiento, de que entendamos de que ya no vamos a militar conforme a ese reino donde estuvimos esclavizados, y que el Eterno metió su diestra de poder, hermanos, por medio de su bendita Torah, y nos arrebató, hermanos, de la muerte, de la maldición, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, y clavó esa acta, como dice el Sefer de Colosenses, en la cruz del Calvario, para que usted y yo alcancemos misericordia. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día?
en medio de las quejilot, hermanos, en medio de las iglesias, de que lamentablemente no se está entendiendo esto, de que se necesita un cambio. Necesitamos tener un cambio y ese cambio tiene que ser radical, ese cambio tiene que ser borrón y cuenta nueva, hermanos. Eso es como cuando usted tiene una festplatte, en español ¿cómo se dice festplatte en español? Un disco duro, bendito sea el Rey de la Gloria, y ese disco duro ya tiene esa información que el Eterno quiere borrar para poder usarla. Bendito sea el Rey de la Gloria, para poder reprogramarla en este caso. Entonces, cuando entendemos esto, hermanos, comenzamos a caminar conforme a la obediencia del Eterno. Pero ¿qué está pasando lamentablemente? Valga la redundancia, en medio de las quejilot, de las iglesias, que no se está entendiendo esto y no está viendo un cambio de mente. No se está renovando nuestro entendimiento conforme el Eterno lo desea. Y esto es lo que el Eterno nos va a especificar y nos va a aclarar el día de hoy. Que es necesario de que haya un cambio de mente, un cambio de pensamiento, porque si no, no habrá salvación. Bendito sea el Rey de la Gloria y se lo vamos a ir demostrando. Mire, número 1, hay distinto tipo de mentes y esto lo tenemos que entender y esto es lo que vamos a ir desglosando. Número 1, dice las Escrituras y nos enseña de que lamentablemente hay una mente vana. Esto lo hallamos en Efesios capítulo 4, versículo 17, donde nos especifica muy claramente el Eterno por medio del Shelial Rab Shaul, de que esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces aquí nos explica el Shelial Rab Shaul de que es necesario que usted y yo entendamos que las mentes que están abarcando en este planeta, hermanos, y que están liderando este planeta, quien mueve prácticamente este planeta, son mentes vanas. ¿Y qué significa vanidad, hermano? Vanidad, usted lo puede mirar en el diccionario para no tomarnos más tiempo de lo necesario, hermanos, y usted va a ver lo que significa vanidad. Vanidad, hermanos, es algo que realmente no vale la pena, hermanos. No vale la pena el esfuerzo, no vale la pena en este caso de que usted se esmere en ello o que usted enfoque su energía, su fuerza, para que usted me entienda, hermanos, en ello. ¿Por qué? Porque es vano. No trae en lo absoluto o da por largo tiempo algo productivo para su vida. Es vano. Bendito Hashem. Y esto es algo que usted y yo debemos cambiar. ¿Por qué? Porque la vanidad no va con el Eterno, hermanos. Lo vano, el Eterno en lo vano no se va a glorificar. Bendito sea el Eterno, porque en este caso tenemos un Elohim que no pierde su tiempo en cosas que no valen la pena invertir el tiempo, hermanos. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Veamos cuál es el resultado de tener esa mente gentil vana. Hay consecuencias, hermanos, que la mayoría de esta humanidad está cosechando por dejarse guiar por esta mente vana, por no renovar su entendimiento, ¿verdad que sí? Y enfocarse conforme el Eterno está demandando que usted y yo, hermanos, andemos y tengamos como mente, como pensamientos. Dice Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21 estas palabras. Y manifiestas son las obras de la carne, hermanos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. ¿Se da cuenta por qué el Eterno me permite titular esta enseñanza de esta manera? Hermanos, cambia tu mente o no habrá salvación. Porque el mismísimo Shelial Rab Shaul lo explica, hermanos, y lo enseña y advierte a las quejilot que si nosotros nos empeñamos en tener esa mente vana, que
esa mente vana nos trae como, hermanos, obras, ¿verdad? Como, digamos, entre comillas, porque no son frutos, pero si lo podemos expresar con ese término de frutos, hermanos, pues, ¿qué es lo que trae como frutos la carne, como obra la carne? Todo esto por tener una mente vana, por dejarse llevar por la vanidad, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Por querer llevar una vida lujosa, por querer afirmar ser alguien que no es, por querer alcanzar poder, por querer alcanzar dominio, por querer alcanzar riquezas, hermanos. Caemos en esta lista de iniquidad y de pecado que dice el Eterno que si cometemos tales cosas, hermanos, no vamos a heredar el reino de los cielos, hermanos. Entonces no entiendo por qué la gente no razona, no cambia su forma de pensar, no meditan en su caminar, hermanos. Porque esto también falta, el autoexaminarse continuamente, diariamente, como nos enseña también el Shelial Rab Shaul, hermanos, que debemos hacer para saber cómo estamos delante de la presencia del Eterno. ¿Usted quiere saber cómo se halla delante de la presencia del Adón? Pues examine su caminar todos los días, desde que usted abre los ojos hasta que usted los vuelva a cerrar en la noche para descansar, hermanos. Medite en ese lapso de tiempo lo que usted ha hecho, lo que usted ha pensado, lo que usted ha anhelado, lo que usted ha permitido de que aconteciera y se diera. Y así usted va a llegar a la conclusión si está agradando al Eterno, si está yendo por el camino que el Eterno te ha trazado de salvación o si estás haciendo completamente lo contrario. Por eso no entiendo que las personas, hermanos, se autoengañen de tal manera que sabiendo que están llevando una vida no conforme a lo que dicta Torah y piensan de que van camino al reino de los cielos, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Son personas que escucharán, como dice el Sefer Mateyahu, hermanos, en el capítulo 7, en los pasuquines del 20 en adelante, donde el Eterno dice que muchos le dirán, Señor, Señor, Adón, Adón. Pero si echamos fuera demonios, pero si sanamos personas en tu nombre, pero si predicamos, pero si a través de nuestra predicación se convirtieron muchas personas, y el Eterno le contestará, hermanos, simplemente apartaos de mí, hacedores de maldad. En su original, hermanos, está diciendo, cuando dice hacedores de maldad, se está refiriendo a transgredores de su Torah. Bendito sea el Rey de la Gloria. Los va a apartar a su izquierda. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas conforme al Eterno, porque no vivieron una vida recta. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque fueron personas que confesaron solamente de boca y de labios, pero que sus actos y su testimonio dieron a entender todo lo contrario, hermanos. Entonces eso es algo que debemos entender. Entonces, si eres una persona que todavía estás en adulterio, en fornicación, en inmundicias, en lascivias, en idolatrías, en hechicerías, hermanos, personas que se dejan leer las cartas, que todavía consultan a las cartas tarot, que todavía leen el horóscopo y se dejan guiar por no la astronomía bíblica, sino por la astrología, hermanos, del diablo. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Usted cree que practicando tales cosas el Eterno le dirá, pasa a mi reposo, bendito de mi Padre? No, no nos engañemos. Toda aquella persona que esté practicando tales cosas como la hemos citado y le hemos mencionado, no heredarán el reino de los cielos. No se engañen. Entonces vemos de que no conviene tener esta mente. Y una de las mentes que está gobernando prácticamente a esta nación, a las naciones, hermanos, en general. Vamos a ver de que hay otro tipo de mente a la cual usted tampoco le debe dar cabida, de acuerdo a las escrituras del Eterno. Dice que hay mentes que están reprobadas.
En este caso, mentes depravadas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Vimos la mente vana y ahora vamos a ver la mente depravada. Una mente que constantemente maquina el mal, que constantemente está viendo cómo hacer tropezar a la gente, cómo hacer daño a las personas, cómo lastimar, etcétera, etcétera. Dice Romanos capítulo 1, versículos 28 en adelante. Vamos a leer el 28, el Pasuk 28 del Perec 1 del Sefer Romanos, hermanos. Dice estas palabras: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Elohim, mire lo que pasó y aconteció. Los entregó una mente depravada, hermanos, para que hicieran las cosas que no convienen. Se da cuenta que el Eterno nos explica por medio del Sefer Romanos, hermanos, por medio del apóstol Pablo, de Rab Shaul, de que lamentablemente el Eterno tuvo que entregar a esta humanidad a sus propias pasiones. ¿Qué significa de que el Eterno entregó a la humanidad a sus propias pasiones? Que el Eterno se hizo a un lado, hermanos. Dejó de insistirles. Dejó de trabajar prácticamente en ellos, de estar constantemente por medio de visiones, de sueños, por medio de otras personas, por medio de sus discípulos, de sus profetas, el decirle de que iban por caminos de perdición, sino que como vio que constantemente en el corazón de estas personas estuvo el mal y que no querían arrepentirse y querían seguir sus vidas de iniquidad, ¿qué hizo el Eterno? Los dejó. Se apartó, se hizo a un lado, dejó de amonestar, hermanos, dejó de inquirir de que usted y yo vivamos una santidad y que conozcamos esta verdad. Y esto contribuyó, ayudó, canalizó, hermanos, a que estas personas se corrompieran de tal grado, hermanos, que vemos lo que hoy en día se está moviendo. Aquellos que conocen Romanos capítulo 1 saben de qué me estoy refiriendo. Lo que pasó y aconteció en Sodoma y Gomorra. Ya no nos podemos expresar y tomar ciertos términos o expresiones, hermano, o hablar prácticamente en contra de tales personas, porque si no el vídeo será censurado. Y necesitamos de que estas escrituras sean pronunciadas, sean proclamadas, sean entregadas. Así que les invito a que lean el capítulo de Romanos 1 y así usted se dará cuenta a lo que estoy dando a entender. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, son mentes depravadas. ¿Por qué? Porque cambiaron su naturaleza. Ya con eso le digo todo, hermanos. Bendito sea Hashem. Veamos cuáles son las consecuencias por tener esta clase de mente cuando la persona tiene una mente depravada. Porque hay algo que hay que poner muy en claro, hermanos, que también el enemigo nos está hablando constantemente y como dice Efesios capítulo 6, hermanos, él nos manda dardos. Una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es que hay dardos del enemigo, hermanos, que son constantemente lanzados en contra de los siervos del Eterno. Aquellas personas que ya se encuentran en el reino del Adón, ¿verdad? Estamos de repente en un sitio, estamos meditando en algo y de repente viene un pensamiento feo, horrible, que usted ni siquiera se atrevería a pensar en ello o juzgar a tal persona o tal cosa. Y esto lo podemos enfocar y ver desde este punto de vista de que tenemos un opositor, tenemos una oposición constantemente por medio de Hasatán que está siendo ejercida a nuestras vidas diariamente, hermanos, y que no estamos exentos a que Hasatán continuamente y constantemente nos esté mandando estos dardos en nuestra mente. Y esto hay que saber diferenciarlo, ¿verdad que sí? Porque hay muchos servidores del Eterno, muchas personas que están haciendo su esfuerzo por entrar en el Malhut de los Shamaín, por conocer la verdad, por apartarse del mal, y Hasatán usa su inmadurez, su falta de conocimiento en las escrituras, ¿verdad que sí? Por lo cuanto son nuevecitos, hermanos, son personas nuevas en el reino y piensan de que
Son sus propios pensamientos que están maquinando tal maldad de tal grado, hermanos, y esto lo hace a Satán, de acuerdo a Efesios capítulo 6, para demotivarlo, para hacerlo abortar del camino en la que prácticamente lo indujo el Eterno para su propio bienestar y salvación. Y esto hay que poner diferencia, por supuesto. Pero vamos a ver qué tipo de consecuencias tendrán las personas que realmente por sí mismas, porque están endemoniadas, porque de naturaleza somos perversos, hermanos, pero hay perversos y hay perversos. Bendito sea el Rey de la... Hay malos y hay perversos. Entonces, estas personas que realmente poseen esta mente depravada, hermanos, tienen y llevarán ese tipo de consecuencias. Dice Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 32 estas palabras. Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, hermanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible en semejanzas de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también el Elohim los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modos que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Para de contar. Entonces, aquellos que han entendido lo que acabo de citar, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, el Eterno dice de que esta humanidad, viendo la grandeza del Rey de Gloria, porque Romanos 1 dice de que no tenemos excusa, hermanos, porque viendo la creación, viendo lo que hay en nuestro entorno y contorno, da evidencia de un Elohim, de un Dios de poder. Esto no se hizo de la nada, hermanos, sino que esto surgió por obra y gracia y misericordia y por amor de un Elohim que todo lo puede. Bendito sea nuestro amado Elohim. Entonces, como el ser humano se creyó la gran cosa y pensaron de que podían hacer todas las cosas conforme ellos piensan de que eran correcto y se apoyaron en su propia sabiduría y conocimiento, dice que se corrompieron. ¿En qué? En que comenzaron a adorar lo que no tenían que adorar. ¿Por qué? Porque Eclesiastés revela por medio de Shlomo de que el Eterno puso eternidad en el corazón del ser humano. ¿Qué significa esto? Que el Eterno nos capacitó en nuestro interior con algo, depositó algo, que ese algo nos dicta y nos da a entender de que hay algo que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestro ser, que es aún mayor que nosotros y que tiene el control de todas las cosas. Y como no conocen al verdadero Elohim, como no saben cómo comunicarse con él, por cuanto a la mayoría no le interesa y no quiere pasar tiempo en eso porque lo ven como tiempo de pérdida, como pérdida de tiempo, hermanos, cosa que no es así, porque es ignorante, hermanos. Es ignorante el decir eso, de que es perder el tiempo, bendito sea el Rey de la Gloria, pero no le llaman perder el tiempo cuando está viendo 4 horas de películas en un bendito televisor. Bendito sea el Rey de la Gloria, que eso sí le llamo yo perder tiempo. Bendito sea Hashem. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? El Eterno los entrega a su propia concupiscencia. ¿Por qué? Porque como hay eternidad en su corazón, como ellos saben que dentro de su interior hay algo que sobrepasa todo su ser, pero no saben qué es, uno le dice, pues debe haber una fuerza superior, otros dicen y piensan, pues debe haber algo por ahí que la mayoría pues le llama a Dios, hay algo que debe sobrepasar pues todas estas cosas, etcétera, etcétera, pero no llegan a la conclusión correcta y verdadera como deberían llegar. ¿Por qué? Por esto mismo. Entonces, como ellos sienten el tener que adorar a algo y buscar algo, bendito sea Hashem, cayeron en este error. Comenzaron a adorar a los aves, a los cuadrúpedos, hermanos, y a los reptiles de esta tierra. Ya no es desconocido, hermanos, y la mayoría sabe de que hay reptilianos,
Hay seres extraterrestres, como ya se está escuchando prácticamente por medio de las noticias, de los medios comunicativos, de que realmente sí hay vida fuera de este planeta y que ya estamos siendo visitados, etcétera, etcétera. Y a eso le llaman ovni, objeto no identificado, hermanos. ¿Por qué? Porque desconocen las escrituras de Elohim y no saben a lo que nos estamos enfrentando y nos vamos a tener que enfrentar, porque escatológicamente hablando, Apocalipsis nos habla en el capítulo 12, le invito a que lo lea para que entienda mejor, de que, hermanos, se va a dar una batalla en los cielos, y dice que los ángeles caídos del Eterno van a pelear junto con Hasatán, ¿en contra de quién? De los ángeles del Abba, hermanos, que van a ser guiados y prácticamente en este caso, sí, guiados, digamos así, por el arcángel Miguel, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y dice que serán lanzados a la tierra y perderán su espacio arriba de los Shamaín, hermanos, siendo el príncipe del aire como él es, porque se mueve en los lugares celestes, en este primer cielo azul que usted ve y en el cósmico, hermanos, que podemos ver por medio de un telescopio. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces dice el Eterno que lo va a limitar su espacio, su sitio geográfico, y dice que será enviado a la tierra y habitará ahora sí en medio de nosotros. No tendrá acceso más arriba a los aires. Bendito sea Elohim, y dice, y viene con gran ira. Así que, hermanos, preparémonos. Salud por ello. Porque lo que nos espera a nosotros como humanidad no va a ser cualquier cosa, hermanos. Con decirle que las Sagradas Escrituras dice que la mayoría no lo logrará. Entonces, esforcémonos por ser esa minoría, hermanos, que sí van a lograr la salvación y van a alcanzar la misericordia del Eterno. Pero para ello usted va a tener que colaborarle al Adón. ¿Cómo le colabora? En que usted lo obedezca. ¿Y qué es lo que Él quiere que usted obedezca? Su bendita hermosa Torah, su palabra, de que guardemos sus mandamientos, guardemos sus fiestas, guardemos su día de reposo, hermano, como Él lo ha establecido, el Shabbat, que el Shabbat no es sábado, hermano. Shabbat comienza desde el atardecer, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, hermanos, como lo conocemos en el término griego, hermanos, y en el calendario, en este caso griego. Bendito sea Hashem. Entonces, son cosas que debemos nosotros entender, guardar, para poder de que la santidad sea garantizada en nuestras vidas. ¿Por qué cree usted que la mayoría no puede llegar a la santidad genuina que el Eterno necesita de que llegue para poder que la revelación se dé, para que experimenten la gloria del Eterno, para que puedan gustar y palpar esa presencia hermosa del Eterno, para que el Eterno pueda hablar tú a tú con la persona? ¿Por qué cree usted que no se da esa santidad? Por eso, porque no guardan mandamientos, porque la religión le ha enseñado, ¿verdad?, erróneamente, de que no se debe ya guardar absolutamente nada y que solamente la fe puesta en Yahshua salva. Bendito sea el Rey de la Gloria, cuando el mismísimo Eterno, por medio de Yahshua HaMashiach, cuando se le acercó uno de esas personas en aquella entonces, hermano, y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Y cuál fue la contestación de Yahshua HaMashiach? Le dijo muy claramente, hermanos, con estas palabras: los mandamientos sabéis. Guarda los mandamientos y vivirás. No matarás, no robarás, no adulterarás. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. No te olvides el día de Shabbat para observarlo y guardarlo, etcétera, etcétera, hermanos. Bendito sea el Rey de la honra, padre y madre, porque es uno de los mandamientos más importantes, hermanos, después de amar a Elohim y amar al prójimo como a sí mismo y guardar su día santo, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, que usted honre a sus padres. Bendito sea
el Rey de la Gloria. Entonces vemos que la consecuencia será grave, hermanos, porque el Eterno, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 1, del versículo 21 en adelante, de que los va a entregar a sus propias concupiscencias. Entonces la gente seguirá haciendo lo que ellos piensan de que es correcto. Hay gente que piensa que es correcto de que pues se pueda estar con el mismo género. Hay personas que encuentran correcto de que se pueda tener intimidad incluso con animales. Hay personas que ven la pedofilia como algo natural y normal. Hay gobiernos que apoyan la delincuencia, la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces vemos que cada mente y cada persona es un mundo lleno de iniquidad, de pensamientos, ¿verdad que sí? De teorías y filosofía huecas y vanas, como nos enseñan las escrituras que usted y yo no debemos atender. Entonces debemos prestar atención a esto y por medio de nuestro testimonio mostrarle a estas personas, hermanos, a los goyín, a los gentiles, para que usted me entienda, hermanos, de que necesitan cambiar su forma de pensar, que necesitan, hermanos, de un Salvador, necesitan de Elohim para poder que ellos se puedan reorientar, hermanos, y tomar el camino correcto que deben tomar y deben andar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces dice el versículo 25 de Romanos 1, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Elohim los entrega a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y así sucesivamente. El hombre igual, y así sucesivamente. Y dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, hermanos, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas dignos son de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, hermanos, Elohim nos manda a amar la humanidad, a ser misericordiosos, a perdonarlos, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero una cosa sí no nos manda a hacer, y es que estemos de acuerdo con lo que hacen. No nos manda ni nos dice que tenemos que apoyar sus obras, su clase de mente, sus pensamientos, sus anhelos. El Eterno nos manda a aborrecer tal cosa. Dice que aún aborrezcamos la ropa contaminada que ellos tienen, pero que entendamos de que son personas que necesitan conocer la verdad y que mientras haya vida haya esperanza, y mientras el Eterno, hermanos, no venga y se acabe el plazo de los gentiles, cada una de estas personas, por la misericordia del Abba, tendrá la oportunidad, hermanos, de conocer esta verdad, si ellos atienden la voz de Elohim. Así que las personas que no lleguen a salvarse, hermanos, que no lleguen prácticamente a poder entrar en el reino de los cielos, es porque, hermanos, ellos mismos se fueron piedra de tropiezo para sí mismos. Ellos mismos se colocaron como misma piedra donde ellos tropezaron, hermanos, y no permitieron que Elohim hiciera esa buena obra con los pensamientos de bien y no de mal que él tenía, como nos enseña por medio del Nivín Jeremías, hermanos. Jeremías 29:11 dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Los hermanos, no podemos tener esta clase de mente.
Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Si no hay cambio de mente, acuérdese, no habrá salvación. Hay otra clase de mente que el Eterno reprueba, y es la mente carnal, hermanos. Esta mente la vemos constantemente en nuestro entorno y contorno, a través y por medio de personas que están en nuestros trabajos, que vemos en los supermercados, en los almacenes, y que tenemos que de una u otra forma tener contacto con ellas, relacionarnos con ella en lo que el Eterno permite de que usted y yo nos relacionemos, pero que es necesario de que pongamos nosotros nuestras pautas, nuestro límite, nuestra frontera, y digamos de aquí para allá no más. Bendito sea Hashem. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 18 que esta mente está, hermanos, divagando en este mundo, y dice estas palabras: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, esta mente carnal, como nos enseña el Shelial Rab Shaul, hermanos, el apóstol Pablo, nos dice y nos enseña por medio de la Keilah, hermanos, de Colosenses, ¿ya? De que lamentablemente esta clase de mente carnal son las personas donde rinden culto a los ángeles, sin ellos mismos saberlos. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos, hermanos, son los que están operando de una manera fuerte, de una manera única y penetrante, hermano, hostigosa, constantemente, sea porque nos hablan, sea porque nos sirven como piedra de tropiezo en nuestro caminar, para traernos, hermanos, todo tipo de ideas, ¿verdad?, perversas, diabólicas, en la cual este mundo pues anda, hermanos. Bendito sea Hashem. Y que por lo tanto es una mente carnal que está siendo reprobada constantemente por el Eterno. Que dice que se entremece en todo, hermanos. Entremetiéndose en todo, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, eso no podemos nosotros permitirlos. Vamos a ver qué consecuencias trae el tener este tipo de mente. Vaya autoexaminándose con las escrituras y pésese, sea honesto, póngase la balanza y vea usted qué clase de mente está teniendo, estando incluso en el reino. ¿Para qué? Para que usted se pueda autoevaluar y reconocer si realmente necesitas tener el cambio aún de mente, para poder que se den las cosas. Por eso no se te dan las finanzas, por eso se te son las puertas cerradas, por eso no hayas paz en tu hogar, por eso tenés una familia dividida, por eso tenés unos hijos rebeldes, por esas causas, motivos y razón, hermanos, por tener esta clase de mentes que te estoy nombrando y enseñando, de que la Biblia enseña, de que está en nuestro entorno y contorno, hermanos, acontece lo que te está aconteciendo. Y mire lo que dice aquí. ¿Cuáles serán las consecuencias de tener este tipo de mente? Dice Gálatas 5 del 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu, en el ruach, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais, hermanos. Entonces, por eso el Eterno nos da de su ruach, de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae consigo un espíritu que trae poder, amor y dominio propio. Sin estos tres factores, hermanos, usted no va a poder lograr nada en el reino de Elohim, porque se necesita tener justicia, ser una persona de justicia. ¿Y qué es ser una persona justa? Una persona que ande en rectitud, en honestidad, en la verdad, hermanos. Se necesita tener amor. ¿Por qué? Porque si no se tiene amor, usted nunca va a poder, hermanos, perdonar a su prójimo. Usted nunca va a poder dar la oportunidad, si no se tiene el amor, a las personas que cometen errores, hermanos. Hay muchas personas que ante nuestros ojos en este momento son personas dignas, si fuera por nosotros, de muerte. Bajárnoslas.
Porque qué violador de niños, hermanos, en nuestra propia mente cabal, hermanos, humana, cabe de que pueda seguir viviendo. O qué persona que sea una matona, hermanos, matando a sangre fría a personas a gusto y como le dé la gana y le place, hermanos. Como si él fuera el mismísimo Elohim que tiene el control y tiene la autoridad que da la vida al que él quiera. ¿En qué mente nuestra carnal cabe eso, hermanos? De que esa persona siga con vida. Y así sucesivamente. Entonces, si no hay amor, pues no se va a poder perdonar ese tipo de pecados que se nos hagan en contra de nosotros, hermanos. Y el Eterno dice que debemos perdonar para que usted y yo podamos ser perdonados. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y necesitamos tener dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para que no cometamos locura en medio de este reino en que usted y yo nos encontramos ahora y militamos. ¿Verdad que sí? De que usted no vaya a cometer ninguna iniquidad, de que usted no se le meta en la cabeza de ir y bajarse a alguien, y así sucesivamente. Entonces necesitamos esos tres factores, que estos tres factores nos va a ayudar a alcanzar la santidad que el Eterno quiere que usted y yo alcancemos. Entonces por eso Él nos imparte su Ruaj, y es importante, como dice Rab Shaul. Aquí va a entender usted a lo mejor este pasaje que no había podido comprender. Y es que Rab Shaul dice que no basta de que seamos sellados por el Adón, por el Ruaj HaKodesh, por el Espíritu Santo, sino que necesitamos ser investidos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque es la llenura lo que nos da a nosotros, ¿verdad? Y nos garantiza este caminar recto en el Adón, porque es el Espíritu que nos va a llenar de amor, de poder y de dominio propio. Y nos va a poder impartir esa justicia en la que usted y yo necesitamos andar para poder andar con Él. Yo creo que estoy siendo explícito, ¿verdad? Me están entendiendo. Bendito sea el Adón. Hay otra clase de mente que el Eterno reprueba, y es una mente corrompida, hermanos. Las Escrituras hablan de varias mentes que usted y yo tenemos que reprobar, tenemos que desechar y tenemos que aborrecer. Y hay una clase de mente que usted y yo sí debemos de tener, que la vamos a ver un poquito más a continuación. Entonces, número 4, hay otra cuarta mente que reprueba el Eterno, y es la mente corrompida. Dice Tito capítulo 1 versículo 15 estas palabras: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, hermanos, no podemos tener esta clase de mente, porque cargaremos ciertas consecuencias que me gustaría entregárselas y explicárselas a usted en el Sefer Romanos capítulo 1 versículo 23. Dice así: y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tener esta mente corrompida, hermanos, dice Romanos y enseña por medio del Shelial Rab Shaul, de que las personas no pudieron diferenciar o no supieron discernir quién realmente es el todo digno de alabanza, de adoración, de sujeción y de gloria, que es nuestro verdadero Elohim Abba que está en los cielos. ¿Lo sustituyeron por qué? Hermanos, lo sustituyeron por actores de cine, lo sustituyeron por cantantes, lo sustituyeron por animales, lo sustituyeron por muchas cosas, hermanos. No nos vayamos tan lejos. La India, hermanos, no adoran incluso a las ratas. No le tienen un templo a las ratas, hermanos. Y van y le piden y le oran a las ratas. Beben de la misma pocilga de las ratas, hermanos, la leche que ellos mismos le colocan. Porque eso sí, tienen las ratas como reyes allá, en ese templo. No les falta la comida, la leche por beber, el agua, y las aprecian, las adoran, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, y se postran delante de ellas. Dígame usted si eso no es una mente reprobada, como nos enseña el Shelial Rab Shaul,
en la carta de Tito 1:15. Y así sucesivamente. El uno cree en ratas, el otro cree en reptiles, el otro cree en tal cosa y en tal cosa. Otros creen en hombres y cambiaron lo que es realmente incorruptible, que es el Elohim de gloria, hermanos, por algo que está corrompido y que tarde o temprano irá al polvo. Porque tanto nosotros como los seres humanos, como el reino humano, como el reino animal, hermanos, el reino vegetal, pues hermanos, hoy estamos y mañana no estaremos. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces es grave el asunto. Y estas 4 tipos de mentes, hermanos, que le he nombrado, como número 1, la mente vana, la mente depravada, la mente carnal y la mente corrompida, son mentes que debemos reprobar, debemos rechazar, debemos expulsar de nuestra cabecita, hermanos, y no darle lugar a ello. Darle la batalla si te acabas de pesar y acabas de reconocer qué clase de mente tienes, hermanos. Dar esa batalla, rechazar eso y reprogramar tu mente, como nos enseña Romanos capítulo 12. Entonces, ¿cuál es la mente que tú y yo debemos de tener? La Biblia lo explica. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 15 al 16, dice que usted y yo tenemos que tener la mente de Mashiach. Está la mente de Mashiach. Y esa es la que usted y yo tenemos que tener para poder andar conforme a su voluntad. Porque, hermanos, dice el Shelial Yohanan en sus cartas, de que aquel que diga que este Yahshua HaMashiach necesita andar como él anduvo. Esa es la evidencia de que realmente es un discípulo, un pupilo, como se dice en griego, hermanos, de Mashiach. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque anda y conforme al nuestro Mashiach anduvo cuando él estuvo aquí en la tierra. Adoptó prácticamente su caminar, su forma de pensar, su estilo de vida, hermanos. Bendito, así como sus discípulos la estaban adoptando, porque cuando, acuérdense, apresaron a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿qué pasó y qué aconteció cuando lo llevaron al concilio, hermanos? Bendito sea el Rey de la Gloria, para que lo juzgaran. Dice que Pedro lo siguió, y cuando vieron a Pedro dijo, tú también eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque hablas igual que ellos. O sea que, hermanos, se asemejaban a su Mashiach, a su maestro, a su rabí. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y así debemos nosotros hacer. Tenemos que formar la mente de Yahshua HaMashiach en nuestras vidas. Dice la mente de Yahshua. 1 Corintios 2 del 15 al 16 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mira la ventaja que tienen las personas que han logrado formar la mente de Mashiach en su cabeza, en su vida. Dice que ellos forman a ser partes de este mundo espiritual que abarca y conforma el Adón. ¿Qué significa esto? De que se vuelven personas espirituales y que ellas tienen la capacidad por medio de esta mente de Mashiach, hermanos, de poder juzgar correctamente. Y por eso dice, ellos pueden juzgar, pero ninguno va a poder juzgarlo a ellos. ¿Por qué? Porque han entendido, hermanos, los discípulos de Yahshua HaMashiach, que yo no puedo sacarle la paja a mis hermanos si yo mismo tengo una viga. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Qué significa esto? Que el que es discípulo entiende que primero tiene que trabajar consigo mismo. Que primero tiene que luchar, ¿verdad? Para aplacar la iniquidad en su propia vida, para apartar su pecado y andar conforme a la rectitud de Yahshua para poder ser ejemplo y testimonio a los demás. Y por eso las personas que son discípulos de Yahshua Mashiach andan conforme a la mente de Mashiach, ¿verdad que sí? Y como andan conforme y estructuradamente conforme a esa mente, pues les hace de que puedan ser personas que juzguen correctamente y ellos no serán juzgados. ¿Por qué? Porque no son hipócritas. Andarán rectamente, no tendrán nada de que juzgarle y acusarle.
Entonces mire lo que dice, porque juzga todas las cosas, pero ellos no pueden ser juzgados por nadie. Porque ¿quién conoció la mente de el Adón? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Y la tenemos que tener, hermanos. Vamos a observar algunas verdades sobre la mente de Mashiach. ¿Qué beneficio nos trae y qué verdad trae consigo esta clase de mente, hermanos? Dice 1 Corintios 2 del 5 al 6. La mente de Mashiach contrasta con la sabiduría del hombre, hermanos. Y esto lo vemos en 1 Corintios 2 del 5 al 6. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué significa esto, hermanos? Que los que van a alcanzar la madurez, la sabiduría, el conocimiento en el Eterno, son las personas que han permitido de que la madurez alcance sus vidas. ¿Qué significa esto? Que como el Sheliach Rab Shaul se lo explicaba a la Keilah de Corintios, de que cuando éramos niños, pensábamos como niños, actuábamos como niños, pero cuando dejamos de ser de niños, pasamos la fase de niños a ser ya personas adultas, ya nos comenzamos a comportar como tales. ¿Qué significa esto? De que ya la responsabilidad, hermanos, y que ya el carácter y la madurez ya tiene que estar formada. Y ya dejo de actuar, ya dejo de pensar como un niño, sino que ya me centro y soy una persona centrada en lo que hago, ¿verdad que sí? Ya madura mis pensamientos, ¿verdad? Y sé cómo guiar mi vida y poder ayudar a guiar otras vidas. Bendito sea Yahweh Sebaot por esto. Y eso nos ayuda a alcanzar esta sabiduría. Entonces la mente de Mashiach no está fundada en pensamientos humanos, huecos, inútiles, vanos, hermanos, como nos enseñan las escrituras que la mayoría de las personas tienen. Porque se manejan una mente vana, hermanos. Andan atrás de la vanidad de la vida, de este mundo, lo que este mundo ofrece, que es temporal, dice Yahshua Mashiach. Vamos a ver qué otro beneficio tiene, hermanos. La mente de Yahshua, o sea, en este caso de Mashiach, implica la sabiduría de Elohim, una vez oculta, pero ahora revelada. Y eso nos revela 1 Corintios 2:7. Mire lo que dice, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué significa esto? Que si leemos unos pasajes más abajo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice que el Eterno tiene cosas que ojos no han visto, que oído no han escuchado y que ni siquiera ha sido elevado al corazón del hombre. Esas cosas secretas y ocultas que el hombre desconoce ni se imagina de que existe, son las que el Eterno ya tiene preparada para aquellos que le aman, para aquellos que lograron formar la mente de Mashiach en su mente, en su cabecita, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mira qué beneficios traerá. Número 1, como lo acabamos de leer, te va a traer la sabiduría, el conocimiento y la revelación del Eterno. Y número 2, te va a ayudar a contribuir a que las cosas ocultas, a que los misterios que habla Deuteronomio, el Sefer de Barim, en el Perec 29, hermanos, donde dice muy claramente que lo revelado es para nosotros y lo misterioso le pertenece al Eterno. Hermanos, nos da a entender esto, de que hay cosas que a otras personas no se le va a ser revelada, pero a usted, que formó la mente de Yahshua HaMashiach en su mente y que anda la rectitud y la verdad de la Torah, hay cosas ocultas que vas a conocer. Tarde o temprano vas a conocer y te vas a gozar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mire, número 3, vamos a ver qué otro beneficio trae la mente de Yahshua. Dice, la mente de Mashiach es dada a los creyentes por el Espíritu de Elohim, hermanos. Esto se nos es obsequiado, regalado,
impartido, dado por nuestro Abacadosh, hermanos, para poder guiarnos a la estatura del varón perfecto. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 10, del 10 al 12, dice: pero Elohim nos las reveló a nosotros por el Ruach, por el Espíritu, porque el Ruach todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Elohim sino el Espíritu, el Ruach de Elohim, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo como lo conocemos. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. ¿Se da cuenta por qué es tan importante, como nos enseña Rab Shaul, de que usted sea impartido, o sea, en este caso, lleno del Espíritu Santo del Eterno, del Ruach HaKodesh? ¿Por qué, hermanos? Lo acabamos de citar y ver. Para poder de que usted se le sea concedido, hermanos, de que usted conozca la verdad de Elohim, hermanos. Para que usted conozca esta verdad lo haga libre y usted pueda andar conforme a la rectitud que el Eterno demanda y tarde o temprano gustar de la vida eterna. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces es necesario entender estas cosas y sobre todo el querer anhelar, hermanos, de llegar a este conocimiento y de poder llegar a esta llenura que el Eterno promete en sus escrituras que Él hará, hermanos, que Él va a llenar si nosotros vamos conforme a lo que Él nos está diciendo que usted y yo obedezcamos. Amén. Mire, cuarta cosa que usted gustará si usted logra formar una mente de Mashiach en su vida. Dice, la mente de Mashiach no se puede entender por aquellos que no tienen el Ruach, hermano, HaKodesh, el Espíritu. Para poder usted entender al Ruach HaKodesh, cómo se mueve, el por qué hace las cosas, y usted poder dejarse enseñar e instruir por él, necesitas tener esta mente. Porque si tienes esta mente, vas a pensar similar como el Eterno piensa. Vas a anhelar similar a lo que el Eterno anhela. Te vas a alegrar, te vas a gustar de hacer el bien a los demás, de servirle a los demás como Él hizo, hermanos. ¿Por qué? Porque tienes la mente de Él. Mire, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach HaKodesh, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué cree usted de que usted está siendo vituperado, burlado por sus trabajadores, por sus colegas de trabajo, por las personas que lo rodean a usted en su entorno y contorno, e incluso por sus familiares? Por ser creyente en Mashiach, por tener tu fe puesta en lo que la Torah dice, hermanos. ¿Cuánto de nosotros no estamos padeciendo esa burla, esa persecución, esa injusticia, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no estamos recibiendo esa oposición por querer guardar los mandamientos de Abba, hermanos? Por estas personas que las escrituras dicen de que, hermanos, están perdidas. Que son personas que lo que usted y yo hacemos las considera como locuras, pero son para aquellos los que se pierden, enseña las escrituras. Entonces, ¿por qué no disciernen? ¿Por qué no entienden lo que usted y yo sí ya entendemos en el Adón? Porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que el que trae la revelación es el Ruach HaKodesh. Como no conocen al Ruach HaKodesh, como no tienen al Ruach HaKodesh, como no creen en el Ruach HaKodesh, hermanos, pues no tienen ese discernimiento, no tienen ese conocimiento, no tienen la sabiduría suficiente para poder entender estos misterios. Y por eso lo toma como locura, y al tomarlo como locura, ¿qué hacen? Lo rechazan. Porque ¿quién quiere estar con un loco, hermanos?
hablándolo con respeto, por supuesto, de aquellas personas que están siendo afectadas por este espíritu de locura. ¿Quién quiere estar con una persona así? Hermanos, que por supuesto no tenga a Yahshua en su corazón. Porque los que tenemos a Yahshua en nuestro corazón, hermanos, damos todo lo que sea por ayudar a esta clase de personas que están siendo visitadas por este espíritu, que la Biblia habla que es un espíritu de locura. Esto es fuerte, hermanos, pero esta es la verdad del Evangelio. Lo que usted y yo tenemos que asimilar si queremos entrar en su Malhut. Quinta característica y beneficios que traerá el que usted forme una mente de Yahshua HaMashiach en su cabecita. Mire, la mente de Yahshua, de Mashiach, da a los creyentes el discernimiento en temas espirituales. ¿Usted quiere entender la voluntad por medio de la palabra? Hermano, necesitas tener esta mente, porque solo por medio de esta mente vas a poder discernir. 1 Corintios 2:15, y con esto me despido. Gracias por su atención. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, como lo hemos citado, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ha logrado la santidad genuina en el Eterno, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, quien le conlleva a poder juzgar justamente, correctamente, y hacerlo así. En este caso, hermanos, bendito sea el Adón, una persona recta y justa para poder juzgar. Entonces la Escritura nos enseña de que el juzgar no es pecado. Lo que nos enseña que lo que realmente es pecado es juzgar injustamente. Así que, hermanos y hermanas que me han escuchado, amados Ajín y Hayot, muchas gracias por haberse tomado el tiempo para recibir esta enseñanza. Espero de que se pesen en la balanza justa, de que se sean honestos lo suficientemente delante de usted primeramente y del Eterno, porque el no juzgarse correctamente y no ponerse la balanza de Elohim, hermanos, ¿qué es lo que pasa y acontece? ¿Quién son los que van a salir perjudicados? Si no es uno mismo. No se engaña a uno mismo, por supuesto. Entonces, póngase en la balanza, júzguese usted mismo, autoevalúese y vea si realmente usted está en el camino del Eterno o si realmente usted ha podido lograr lo que dice Romanos capítulo 12, ha podido renovar su entendimiento, cambiar esa mente, si haya sido mente vana, una mente depravada, una mente corrupta o reprobada, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, y que usted de alguna de esas mentes que haya tenido la haya podido transformar a la mente de Mashiach, porque es la única mente que te traerá beneficios, tanto para ti como para los que te escuchen y están en tu entorno y contorno. Así que una vez más le doy gracias, que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Hasta una próxima predicación. Shalom, Shavua Tov, hermanos. Bendito sea Alaba. Y como tenemos acostumbrado en este canal a decir, hasta un próximo video. Shalom, shalom, amados ahí.